tema que vamos a ver ahora, que no, de vuelta, repito, por las dudas, mapa parcial, es la parte de integración. ¿Sí? El origen de integración tiene que ver con una idea que se originó en los griegos, que es la idea de, si yo quiero calcular el área de una cierta figura, lo que se nos ocurrió hacer es aproximar, o sea, de una figura, obviamente cualquiera, es tratar de aproximar esa figura por áreas de figuras más simples. ¿Cuál es el área más simple? El área de qué cosa? De un rectángulo. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Que dijeron, bueno, nosotros vamos a primero aproximar el área con el área de ese rectángulo, con la idea de que el rectángulo ese estuviera dentro de la figura, para asegurarme que ¿qué cosa pueden asegurar sabiendo que el rectángulo está dentro de la figura? ¿La figura tiene mayor área que el rectángulo? Exactamente. O sea que necesariamente va a ser esa área, por aproximación, va a ser más chica. Va a ser una aproximación por defecto. ¿Sí? ¿Qué pasa? La idea fundamental acá tiene que ver con que, obviamente, esta aproximación es bastante grosera, por decirlo de cierta manera, con respecto al área que quiero calcular. Entonces, dijeron, bueno, ¿cómo mejoro esta aproximación? Esta aproximación la voy a mejorar agregándole otro rectángulo que no se superponga con el anterior, pero que también esté dentro de la figura. ¿Sí? Queda claro que la suma de esas dos áreas es decir, es mejor, o sea, es más grande que el área y la primera aproximación, pero sigue siendo un área más chica. ¿Cuál es la idea? Sigo agregando rectangulitos siempre dentro de la figura para tener, ¿qué cosa? Una aproximación por defecto, porque va a ser siempre más chica que el área que quiero calcular. Entonces, como primer paso, construyeron esta aproximación. Obviamente que después, ¿qué hicieron? Agarro un rectángulo que me cubra toda el área. De esa manera, ¿qué va a pasar con el rectángulo rojo? El área va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? El área va a ser más grande. Con la idea de qué cosa? De tener también, o sea, un área por defecto y un área por exceso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea fundamental. Pero, obviamente, que como una aproximación es bastante grosero, entonces, ¿cómo mejoramos la aproximación en este caso? En lugar de sumar área, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar. ¿Entiendes? La idea fundamental, y más o menos, es ir sacándole rectangulitos. ¿Sí? De esa manera, nosotros vamos a tener siempre dos aproximaciones. Una por exceso y una por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí específicamente con la idea de que si yo voy mejorando mi aproximación, ¿qué va a pasar con esas aproximaciones? Se van a acercar a el área de la figura que queremos calcular. O sea, sin concepto de límite, los griegos pudieron encontrar justamente el área, por ejemplo, del círculo. O sea, el área del círculo se obtuvo de esta manera. ¿Sí? Ahora,
Esta idea de aproximación por áreas, nosotros la vamos a usar en integración. ¿Cómo vamos a usar esta idea o para qué vamos a usar esta idea? La diferencia acá es la siguiente. Vamos a tener el plano y lo que yo voy a tener acá es el gráfico de una cierta función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área, en principio, que a mí me interesa calcular? Es el área encerrada entre la función y el eje entre B. ¿Se entiende? Esto sería el área que a mí me interesa calcular. Utilizando, ¿qué cosa? La idea de los griegos. Vamos a hacer una aproximación por defecto y una aproximación por exceso. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este caso, la aproximación por defecto, lo que voy a hacer es tomar este rectangulito. ¿Por qué eso va a ser un área por defecto? Porque, ¿de dónde saqué la altura de ese rectángulo? De FDA y FDA. No, es casual lo del FDA. Porque el exceso lo voy a hacer acá. Y el exceso, el rectángulo por exceso es todo esto. ¿Se entiende? Y no tiene que ver con que sea FDA o FD. ¿Qué otra cosa? Mínimo. ¿Qué pasa? Esto sería como el mínimo de la función en ese intervalo. O sea, que ese valor sería como el azul, vamos a ponerlo en azul, el mínimo de la función, y lo del rojo, ¿qué sería? El máximo de la función. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos entonces el área por defecto? ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la altura? La altura. El mínimo. El mínimo. ¿Y la base? A ver. B menos A. B menos A. Es el intervalo B. Me interesa qué cosa, esta distancia. Entonces, necesariamente se va a cumplir que E por B menos A va a ser el área de qué cosa, de ese rectangulito. ¿Sí? Esa va a ser, como el M en este caso es el mínimo, como el M es el mínimo, necesariamente esa va a ser una área por defecto. Esto va a ser menor que el área que quiero calcular, que va a ser menor, más que área, vamos a ponerle A. Va a ser menor que qué cosa, por M por B menos A. ¿Sí? O sea que el área que quiero calcular está entre esos dos rectángulos. Eso está entre los dos rectángulos. Entonces, el siguiente paso, que es intentar mejorar la aproximación.
¿Estamos de acuerdo? Que en el caso específico de como el área por defecto es agregar rectángulos y en el área por exceso sacar rectángulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros específicamente para poder hacer eso? Supónganse que es el mismo gráfico. No, el mínimo tiene que ser acá. Supongan que es el mismo gráfico de arriba, ¿no? Vale, sí. En el sentido de que este era el mínimo, acá estaría el mínimo y acá estaría el máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo específicamente acá para mejorar la aproximación? Si esto es A, esto es B, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En este caso, voy a tomar un punto C dentro del borde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar acá? Que en el intervalo AC el mínimo sigue siendo el mismo. Sigue acá. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en el intervalo CB? El mínimo cambió. ¿Por qué? Porque el mínimo va a estar por acá. Entonces, en realidad, esta va a ser esa va a ser la nueva aproximación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué área estoy agregando ahí? Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre esta área y esta otra? Se supone que este pedacito que está acá. ¿Se entiende? Ese sería, entre comillas, como el rectangulito que estoy agregando. ¿Qué pasa cuando vemos la suma por... a ver, en principio vamos a ponerle valores a esto primero. Entonces vamos a poner M1, esto M2, ¿no? Con lo cual, ahora me queda M1 por A menos C, perdón, por C menos A, es el área de este rectángulo. Más M2 por B menos C. Queda clarísimo que esa área va a ser más grande que M por B menos A. ¿Sí? Pero esa aproximación sigue siendo más chica que la área que quiero calcular. ¿Sí? Cuando hacemos la aproximación por exceso, hacemos lo mismo. En el intervalo AC, ¿qué pasa? En el intervalo AC me voy a quedar con este rectángulo. ¿Sí? ¿Qué cambia en el intervalo CB? En realidad que el máximo ahora va a estar por acá. Entonces, ese es mi nuevo rectángulo. Mi nueva aproximación por exceso. Y ahí se perdió justamente, ¿qué cosa? Este rectangulito de acá es el área que nosotros perdimos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Que ¿cómo vamos a mejorar nosotros la aproximación? Agregando puntos dentro del intervalo AB. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a mejorar la aproximación. En este caso del dibujo, esto me va a quedar, vamos a ponerle nombres en realidad. Esto sería M1. Esto sería M2. Esto les va a quedar menor que M1. Lo olvidé por aquí.
¿Sí? ¿No sería menor igual? Sí. Sí, está bien. ¿Cuándo va a ser igual? A ver, para todos, si ya pregunto, no es que le pregunté específicamente a ella. No sé qué dice la... Gris. No. Cuando haya el área, ¿Y cuándo esto va a coincidir con el área? ¿Eh? ¿Qué tiene que pasar con la función para que coincida con el área? ¿Y la función tiene que ser una constante? Exactamente, porque me queda el intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Si la función es constante, necesariamente, ¿cómo es que se dice? Ahí sí van a ser iguales. Es el único caso. Ojo lo del infinito, que acá no hay cosas, no va a ser eso. Pero es un caso muy particular el de que sea constante, no podría ser. ¿Se entendió la idea? O sea, nosotros queremos hallar eso. Pero, ¿el tema cómo se llama? ¿Y por qué no se llama cálculo de área? Porque específicamente con integrales no necesariamente vamos a calcular áreas. ¿Por qué no? A ver si a alguien se le ocurre una idea. ¿Por qué no siempre vamos a calcular áreas? ¿Qué característica tiene siempre el área? El área no puede ser negativa, estamos de acuerdo. ¿Y la integral? ¿Por qué? ¿Abajo de qué? Estamos de acuerdo. El hecho es que, justamente, como nosotros las aproximaciones, en este caso, las estamos construyendo a partir de qué cosa? El máximo y mínimo de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar necesariamente si la función está acá? ¿Qué va a pasar con la integral? Va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser negativa. Pero, ¿por qué es importante igual la idea intuitiva del área? Porque, ¿qué relación va a tener la integral con respecto al área? El opuesto, está bien, exactamente. O sea, esa área va a ser positiva. ¿Qué va a pasar con la integral? Va a ser el opuesto del área porque tiene que ser negativo. ¿Entiendes? La idea intuitiva, más o menos ajustando a estos detalles, en integración se mantiene. Nosotros estamos calculando el área bajo la curva. Entonces, teniendo en cuenta qué hace mi función, yo puedo saber qué le pasa a la integral. ¿Estamos de acuerdo? Esa es un poco la idea. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa integral? Podría ser nula. ¿Cuándo va a ser nula? Cuando el área positiva es igual al área negativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso, es decir, la integral no es un área, porque me puede dar negativo o cero. ¿De acuerdo? Pero podemos mantener la idea intuitiva de lo que estamos haciendo para poder entender ese tipo de cosas. ¿Por qué la integración va a ser cero? Bueno, porque si esta área es igual a esta, necesariamente esta es positiva o negativa, eso va a ser cero. ¿Se entiende? Entonces, más allá de que integrales, cálculo de integrales no es un cálculo de áreas, la idea intuitiva con estas modificaciones se mantiene. Otro detalle importante
es el siguiente. Bueno, no me quedó, como siempre, mis dibujos son terribles. ¿Pero se entiende? ¿Qué le hice a esta función específicamente? ¿Eh? Es discontinua en un punto, estamos de acuerdo. Dice la función discontinua en dónde? En este puntito, para que sepa. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué problema tenemos con la idea original que hicimos acá? No, hay una sola. Ojo, este partida no quiere decir que haya dos funciones, la función es una sola, sigue siendo una sola función. ¿Cómo que no? Se la contempla toda. Yo quiero toda esa función. ¿Qué me importa? ¿No voy a poder calcular esto? Y puede, sí. Sí, dos. Trazando el mínimo y el máximo. Arrancando de por sí con los mínimos y los máximos. ¿Y podés hacer mínimo y máximo acá? Porque ¿qué le pasa a esta función? ¿Qué no tiene? Cliqué. Liberación. ¿Qué es esto? El M chica. ¿Y qué es un mínimo? Una cota. Estamos de acuerdo. Más que una cota. La máxima de las cotas inferiores. Porque, ¿qué es la mayor de las cotas inferiores? El ínfimo. La mayor de las cotas inferiores, el ínfimo. ¿Y por qué el mínimo? Porque pertenece al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con esta función? Está acotada. ¿Qué es lo que va a tener? Mínimo. Ínfimo va a tener. Que esté acotada, ojo, que esté acotada, me garantiza que tenga ínfimo. ¿Sí? ¿Cuál es el ínfimo acá? ¿Cuál es la menor de las cotas? No. La mayor de las cotas inferiores. ¿Dónde tengo los hijos cuando me necesito? Sería ahí. ¿Por qué? Sería el valor que tiende la función por este lado. ¿Sí? Esto que está acá, ¿qué es? Ínfimo. ¿Sí? Esto que está acá es ínfimo. ¿Por qué me interesa esto? Porque el hecho es que a mí no me interesa que la función tenga máximo y mínimo. ¿Por qué? Porque me interesa, lo que sí me interesa es que esté acotada, para que tenga ¿qué cosa? Supremo ínfimo. O sea, el hecho es que a nosotros cuando vamos a trabajar con la parte de integración, nos va a interesar no solo, o sea, funciones discontinuas, la función puede ser discontinua. O sea, ¿por qué interesa funciones discontinuas? Bueno, porque hay un montón de cosas en la naturaleza que no se comportan de forma continua. Tan simple y sencillo como eso. ¿Sí? El hecho es que, en realidad, dependiendo de la escala, justamente es si se trabaja con continuos o no. ¿Qué ocurre a nivel molecular? Imposible trabajar con algo que sea continuo, porque si estamos mirando a nivel molecular, estamos viendo los átomos por separado. ¿Sí? Ahora,
si estamos mirando una solución, está en la concentración de la solución, más allá de que son átomos, ahí se trabaja con lo que se conoce como la hipótesis de continuo. ¿Por qué? Porque ya a nivel molecular para la concentración no importa. Entonces, en realidad, ¿qué ocurre? En cierta medida, para muchas cosas interesa las cosas discontinuas, para otras no. En química, fundamentalmente, el concepto de continuo hace que, para la mayoría de los casos, cuando trabajamos en soluciones y todas esas cosas, no vamos a tener problemas con máximo y mínimo porque ahí no me voy a fijar a nivel molecular para dar las continuidades, no, sino simplemente no estoy contando átomos, sino simplemente midiendo cierta relación. Entonces, pero eso no quita que haya otras cosas donde sí interesen los casos discontinuos. Por eso nosotros acá, para la integración, vamos a trabajar con funciones discontinuas. O sea, no solo con funciones continuas, pero vamos a trabajar con funciones que también pueden ser discontinuas. Entonces, lo que cambia simplemente es que en vez de trabajar con máximo y mínimo, vamos a trabajar con supremo e ínfimo. ¿Por qué? Porque lo que sí le vamos a pedir a la función es que esté acotada. Siempre vamos a trabajar con funciones acotadas. No tiene por qué ser continuas, pero vamos a trabajar con funciones acotadas. Toda esta idea intuitiva, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un marco teórico a todo esto. Vamos a empezar a definir cosas matemáticas para transformar toda esta idea intuitiva en fórmulas y cosas simples. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, acá está el dibujito del área que quiero calcular con la integral. Acá está la idea de las aproximaciones con las funciones continuas. Y estos son los mismos que están en la punta. Eso fue la primera. Lo primero que me interesa acá es que vimos que para mejorar la aproximación preciso agregar puntos en el intervalo. Acá lo que vamos a definir justamente es partición del intervalo. Que básicamente la idea es, si el intervalo AB se llama partición del intervalo AB al conjunto P formado por el punto A, que sería x0, x1, x2, una cantidad finita de puntos, hasta n, donde xn es b. Tal que xk menos 1 es menor que xk. ¿Por qué esa condición? ¿Para qué quiero que el xk menos 1 sea menor que xk? ¿Qué me garantiza eso? Fuerte que no escucho. Cri. K es un natural de 1 a n. Si simplemente es que K toma naturales de 1 hasta n. Porque los puntos serían x0, x1, x2, x3, x4, x5 hasta el n que vos elijas. ¿Qué no vas a superar? Bueno, pero la cantidad de puntos la podés elegir vos, la que te guste. De 5 hasta 20.000 o 1.000.000, lo que quieras. El n lo elegís vos. Ahí está. Ojo. ¿Eso qué está haciendo el menor? ¿Qué hace una relación de menor? Me ordena. Me está ordenando los puntos nada más. Entonces, acá, con este orden, ¿qué me estoy asegurando necesariamente? Que los puntos estén entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que no me vaya de B, que no me salga del intervalo en el cual esté trabajando. ¿Se entiende? O sea, la partición, en cierta medida,
A ver, es decir, tengo que ver los puntos ordenados y de esa manera, con los extremos, necesariamente asegurarme de eso. O sea, esa relación, todos los puntos de la partición van a estar entre ahí, necesariamente. ¿Sí? Esa es la idea de por qué esa condición. Fíjense que además es menor estricto. Eso impide ¿qué cosa? Que sean iguales, obviamente. O sea, no puede haber puntos repetidos en una partición. ¿Estamos de acuerdo? A ver, la idea es tomar justamente puntos que no estén dentro de... perdón, que no sean iguales. Entonces, si yo les digo que toma ese conjunto. Ese conjunto sería partición de qué intervalo? 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Este es una partición del intervalito 0,5. ¿Sí? Ahora, detalle. Fíjense, vieron que cuando hablamos de partición, x0 es el A, xn es B. ¿Cuántos puntos tiene esta partición? No. ¿Por qué? Por el x0. ¿De acuerdo? Ojo, esta partición tiene n más 1. ¿Sí? N más 1. Ahora, como nosotros estamos con la condición de que es menor estricto, o sea, necesariamente acá yo ordené, lo escribí ya ordenado, o sea, para ver que era una partición de 0 a 5. Ahora, vamos a hacer un si se fijan, con esta partición, ¿qué estoy haciendo con el intervalo 0,5? Al intervalo 0,5 lo dividí en ¿cuántos subintervalos? En 5 subintervalos. ¿Sí? Entonces, acá, cuando yo tengo la partición, nosotros vamos a definir los intervalos I sub k como los intervalos de la forma xk menos 1 xk. O sea, ¿cómo defino esos subintervalos que tomé de la partición? Si tomo xk menos 1 y xk. Los dos. Los dos. Más que 2. O sea, 2 puntos, pero ¿qué pasa entre ellos? Si uno es el xk menos 1 y el otro xk. No hay ninguno en el medio, ¿estamos de acuerdo? Tomo siempre 2 consecutivos. O sea, acá nosotros vamos a construir intervalos que de tal manera que no tengan puntos repetidos. O sea, más allá de los puntos del extremo. En el sentido de que el intervalo 0,5, acá yo voy a poder trabajar con el intervalo I sub 1, que ¿cuál va a ser el intervalo I sub 1? 0,1. El intervalo I sub 2 sería el intervalo 1 raíz de 2, I sub 3 raíz de 2 pi, I sub 4, pi 4,
I sub 5, 4, 5. ¿Sí? Ahí tenemos esos 5 intervalos. Queda claro que la unión de esos 5 intervalos, ¿qué me va a dar? El intervalo original. Y, estamos de acuerdo. La unión de esos 5 intervalos me va a dar I. ¿Sí? Ahora, si pensamos para lo que queremos hacer, que es áreas, ¿qué me va a interesar del intervalo? De estos intervalitos. ¿Cómo vamos a calcular esta área? ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Base por altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a interesar de esos intervalitos? Bueno, la partición es esto, conjunto de puntos. Bueno, pero, a ver, pero del intervalo y sub 1 que es este, ¿qué es lo que te va a interesar para lo que quieres hacer en la gráfica? La base, ¿estamos de acuerdo? La base. ¿Y cómo calculas la base? La diferencia de los puntos, ¿estamos de acuerdo? O sea, a mí lo que me interesa esto justamente es que con esto estamos formando la base de los rectángulos. ¿Se entiende? Ahí estamos formando la base de los rectángulos. Entonces, lo que me interesa es la diferencia. Acá me va a interesar la diferencia entre xk y xk menos 1. Porque esa diferencia me va a dar ¿qué cosa? La base del rectángulo. ¿Sí? Esto, usualmente lo vamos a escribir como delta xk, es la amplitud del intervalo. El delta xk es la amplitud del intervalo. ¿Se entiende? Y me interesa la amplitud porque va a ser la base del rectangulito. Esa es la idea fundamental en esto. Entonces, ¿cuánto valdría el delta x1? El delta x2 delta x3 delta x4 y delta x5 ¿sí? Y ahí tenemos las diferentes bases de mis rectángulos. ¿Se entiende? Ahí tenemos las diferentes bases de mis rectángulos. ¿Por qué me interesa esto? Antes de eso. ¿Qué le ocurre siempre a la amplitud? A esta amplitud. Es siempre positiva, exactamente. ¿Por qué? Porque siempre es menos estricto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta siempre va a ser, el delta xk va a ser siempre mayor que 0. Este delta xk es siempre positivo. Bueno, con esto vamos a definir lo que es la norma de la partición. Sea P una partición de I,
Se llama norma de la partición al número, anotadito, se le pone la doble barrita, al supremo de las diferentes amplitudes. O sea, acá el supremo de todas esas amplitudes es lo que vamos a llamar la norma de la partición. En este caso específico, ¿cuál sería la norma de la partición? Gris. Es el de esos valores el más grande. El I3. ¿Eh? El delta X3. Sí. ¿Por qué? Porque es el 14 y la raíz de 2. ¿Y la raíz de 2? En realidad la raíz de 2 es más chica que cosa. ¿Dónde está la raíz de 2? Acá tengo 2 y acá tengo 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en realidad necesariamente este numerito es mayor que 1, este numerito es menor que 1 y este numerito también es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en este caso, la norma de la partición es phi menos raíz de 2. ¿Sí? Obviamente que no necesitan conocer el valor exacto, pero sabiendo más o menos dónde están los irracionales, pueden sacar esas reglas. Obviamente que la norma, por definición, la norma es el supremo de los delta K. Entonces, queda claro que la norma es el más grande de esos valores. Cualquier delta XK va a ser más chico o igual que la norma. ¿De acuerdo? Eso es una característica de, ¿cómo que se dice? De la partición. ¿Preguntas? Vamos ahora a definir una relación entre particiones. Dadas dos particiones P y Q del intervalo I, se dice que P es posterior o más fina que Q si se cumple que Q está incluida en P. Se anota P, la inclusión al revés de Q. P es posterior a Q o más fina que Q. O sea, simplemente la idea es que todos los puntos de Q tienen que estar en P. ¿Entienden? Tengan en cuenta que ambas son particiones del mismo intervalo. Acá no podemos comparar particiones de diferentes intervalos. Siempre tienen que ser particiones del mismo intervalo. Entonces, nosotros teníamos que... Bueno, ¿qué no se mueve? PC. ¿Qué pasa con esta partición con respecto a P? Es anterior. Anterior. ¿Qué es anterior? O sea que en este definiste dos rectángulos más que en el otro, ¿no? No te vayas demasiado lejos. Si vos mirás este conjunto y este otro conjunto, ¿el Q? Los tratamientos de Q están en P.
Te entendí que Q pertenece a P. ¿Qué pasa con todos los elementos de Q? ¿Dónde están? En P. Si todos los elementos de un conjunto están en otro, ¿qué pasa con esos conjuntos? Uno está incluido dentro del otro. ¿Se entiende? No es por intervalo acá. Acá solo me interesa ver que todos los puntos de Q están en P. Por lo tanto, P es más fina que Q. O sea, si un conjunto está incluido en otro, Q está incluido en P, P es más fina que Q. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con esta otra partición? También incluye todos los puntos de R están incluidos en P. Con lo cual, P es más fina que R. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, Q está incluida en R. No todos los elementos de Q están en R, ¿de acuerdo? O sea que R no es más fina que Q. ¿Sí? Ahora, R está incluida en Q. Ya lo puse. Lo mismo. No. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, Q no está incluida, no es más fina que R. ¿Por qué me interesa esto? Porque, ¿qué pasa acá? Dos particiones del mismo intervalo no tienen por qué estar relacionadas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta relación de posterior o más fina no es una relación de orden. ¿Por qué? Porque no podemos ordenar todas las particiones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simplemente en ciertos casos se pueden establecer relaciones, pero dado dos particiones cualquiera, no siempre tiene que haber una relación entre ellas. ¿Sí? Esa es la idea fundamental. Entonces, en este caso, ni Q es más fina que R, ni R es más fina que Q. Pero, que esas dos particiones no estén relacionadas, sí podemos encontrar una partición que sea más fina que ambas. ¿Cuál? La que, partiendo de una que incluya los otros términos de la otra. Y entonces, bien, ¿qué haces con esas dos particiones? Las sumas. De conjuntos, las unís. Claro. La unión, o sea, obviamente, es decir, ¿qué va a pasar específicamente? Q va a estar incluido en la unión de R con Q y R va a estar incluido en la unión de R con Q. O sea, más allá que esas dos no tienen una relación entre sí, siempre es posible encontrar una partición más fina que ambas, que es una unión. ¿Se entiende? La unión siempre va a ser más fina que cualquiera de las dos particiones. Pero cuando tengo particiones que no están relacionadas, este truquito me sirve justamente para ver esas relaciones. ¿Se entendió? ¿Preguntas?
Entonces, la partición de un intervalo simplemente es un conjunto de puntos entre A y B. ¿Sí? Con esos intervalitos vamos a armar las bases para la aproximación. Ahora, hay un conjunto particular de particiones que me interesa ver, que es el siguiente. A estas particiones le ponemos un subíndice n. ¿Cuál es la característica de las particiones B sub n? Que divide el intervalo AB en n subintervalos iguales. O sea, acá esta partición no me dice nada de los intervalos. En forma genérica, tengo en intervalos, no tengo idea qué pasa con estos intervalos. Pero acá sí, porque todos los intervalos son iguales. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esto? Que si son iguales, ¿qué podemos conocer de esa partición? La base. ¿Por qué? Y voy a generar, es igual para todos. ¿Y cuánto vale ese conocido? No. Intervalo. A ver, ayúdenla. No, son iguales. ¿Qué va a ser? Si sumás todos los intervalos, ¿qué te va a dar? Si unís todos los intervalos, ¿qué te va a dar? El intervalo B. Pero el intervalo B, ¿en cuántas partes los dividí? Entonces, queda claro que ¿qué pasa con el DXK? Es el mismo siempre, es constante. ¿Y conocemos cuánto vale el delta XK? El intervalo AB y lo dividen en n partes. Entonces, ¿cuánto vale esto? B menos A sobre n. La amplitud de todo el intervalo sobre n. ¿Entiende? O sea que en este caso específico, la amplitud es conocida. ¿Por qué? Porque es la amplitud total dividida entre n. Y ahí nosotros determinamos cuánto vale el delta XK. ¿Se entiende? O sea que, si sabemos que son iguales, en realidad no solo conocemos la partición, sino que conocemos todo de la partición. ¿Por qué? Fíjense que X0, ¿cuál es? Eso no cambia. Y X1, X0, X1, X2, X3, ¿sí? ¿Qué pasa con X1? Es X0 más la amplitud. Entonces X1, ¿qué va a ser? A más B menos A sobre N. ¿Se entienden? ¿Qué pasa con X2? A más ¿qué cosa? 2 veces la amplitud. O sea,
Esto es A más 2 veces más A sobre N. ¿Se entienden? Obviamente que, ¿qué va a pasar con XK? A más K. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sepamos que son iguales en realidad, determinamos todo de la partición. O sea, podemos determinar todos los puntos y, en definitiva, o sea, sabemos que la amplitud es constante. ¿Se entiende? Por eso, o sea, cuando nosotros tomamos, le ponemos un subíndice a la partición, cuando ponemos un subíndice a la partición, necesariamente la idea fundamental ahí es que estamos dividiendo en n partes iguales el intervalo. Entonces, ya con eso podemos conocer todo lo referente a dicha partición. ¿Sí? Ahora, este tipo de particiones tiene un detalle muy interesante. ¿Qué relación hay entre P sub n y P sub n más 1? P sub n, el intervalo AB, ¿qué hago? Lo divido en intervalos. El otro en n más 1. ¿Cuál es más fina de esas dos? P sub n más 1. ¿Están todos de acuerdo? Respuesta incorrecta. ¿Por qué respuesta incorrecta? ¿Qué vas a decir? No tiene los mismos elementos. Es decir, ahora, la definición de posterior o más fina requiere que tenga la misma cantidad de los mismos elementos, que una esté incluida en otro. Entonces, el hecho es que cuando nosotros tomamos P sub n y P sub n más 1, obviamente los puntos no tienen por qué estar incluidos. Generalmente, es decir, no pasa en ningún caso eso. Tengan en cuenta que si esto es el intervalo AB, P sub 2, simplemente divido esto en dos intervalos, a la mitad. Eso sería, ¿qué cosa? P sub 2. ¿Qué pasa con P sub 3? Divido el mismo intervalito entre partes. Queda claro que no hay ninguna relación de inclusión entre uno y el otro. Ojo porque, es decir, el más fino no se refiere a que los intervalitos son más chicos. ¿Se entiende? Porque ahí usar esa idea intuitiva no es correcta. Porque acá los intervalos son más chicos que esto. Pero esta no es más fina. No hay ninguna relación entre esas dos. O sea, ahí justamente tiene que tener cuidado con esta relación de posterior a más fina, porque eso está definido a partir de la inclusión de las particiones. ¿Sí? Por eso, no necesariamente que tenga intervalitos más chicos hace que sea más fino. Ojo con eso. Bueno, ¿qué más? Nada más. Entonces, todo esto era para hacer las diferentes aproximaciones por exceso y por defecto. Nosotros esas aproximaciones por exceso lo vamos a llamar suma superior, por defecto suma inferior. ¿Sí? Esa es la idea de las diferentes aproximaciones. Simplemente vamos a hacer lo que habíamos dicho al principio. O sea, vamos a armar, ¿dónde está? Estos rectangulitos. Vamos a armar todos estos rectángulos. En este caso específico, vamos a partir de una función f definida y acotada en el intervalo AB. Obviamente ¿qué significa que esté acotada? Que tenga
ínfimo y supremo, ¿estamos de acuerdo? Que es lo que precisamos. ¿Y qué significa que esté definida? No, máximo y mínimo no, acuérdense porque no tiene por qué ser continua la función. Tampoco. No, eso no. Que no tenga. Claro, que es decir, la función no tenga puntos de existencia. Tiene que existir en todos los puntos del intervalo. No, continua no. Que la función, porque esta función, mi dibujo horrible, es la continua, pero está definida en todos los puntos. O sea, la función no puede tener un punto de no existencia en el intervalo A B. Entonces tiene que existir en todos los puntos. ¿Sí? Otra cosa que impide por ser intervalo AB es el infinito. El intervalo es acotado, o sea, no puede irse de infinito. El hecho es que, en principio, el intervalo acá es siempre trabajando con un intervalo cerrado y acotado. Usualmente, acá, fíjense que no me da la partición. Lo único que me interesa de la partición es en cuántos intervalos divide al intervalo I. P es una partición de I que lo divide en n subintervalos y sub k. Bueno, ¿se acuerdan? Los intervalitos, estos, y sub k eran estos intervalitos. Sé que hay n intervalos. Obviamente que acá no tengo, puede ser cualquiera, no tengo ni idea qué puede pasar con esos intervalos, ¿no? O sea, pero la idea es que tengo n subintervalos. En cada subintervalito, en realidad, como no sabemos nada de la función, lo que nos vamos a fijar es el supremo y el ínfimo. O sea, el m sub k es el ínfimo de la función tal que x pertenece al intervalo y sub k. El m grande sub k es el supremo de f de x tal que el x pertenece al intervalito y sub k. Se define la suma inferior de f relativa a la partición P, S minúscula, PF como la sumatoria del ínfimo por el delta xk, o sea, la altura por la base. O sea, ahí estamos representando ¿qué cosa? La suma de todos esos rectangulitos. ¿Se entiende? Esa es la idea fundamental de la suma inferior. Y en este caso, como es ínfimo, es la suma inferior va a ser suma por defecto. La suma superior de f relativa a la partición P, es mayúscula PF, es la sumatoria desde k igual 1 hasta n. ¿Qué cambia? Es decir, la base es la misma, ahora cambia la altura que es el supremo. Es la sumatoria de k igual 1 hasta n del supremo por la amplitud del intervalo. ¿Sí? Y ahí tenemos la aproximación por exceso. ¿Sí? Entonces, siempre la suma superior va a ser una aproximación por exceso, siempre la suma inferior va a ser una aproximación por defecto. Pero la idea es construir específicamente estas sumas para poder calcular o aproximar, el área. Vamos a hacer un ejemplo de sumas. Ojo que no es ágil. Vamos a trabajar con la función x, el intervalo 0b, y como partición vamos a trabajar con p sub p. La idea que era, que hacíamos con el intervalo, dividimos en n partes iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a
para hacer las sumas, de cada intervalito y su K, necesitamos tres cosas: la amplitud, el ínfimo y el supremo. ¿Sí? O sea, para calcular la suma necesitamos esas tres cosas. Por ahora, sabiendo que la partición es igualmente espaciada, me está diciendo qué cosa. De esas tres cosas, ¿y cuál es la amplitud? Claro. O sea, acuérdense que la amplitud en este caso va a ser B menos 0 sobre N. ¿Sí? La amplitud de todo el intervalo dividido N. Conozco la amplitud. Ahora, ¿qué necesito? Supremo ínfimo del intervalo y su K. Mi función es X. Estoy trabajando en el intervalito xk menos 1 y k. Bueno, quedó... En este intervalo, ¿qué pasa con el supremo y el ínfimo? Vamos a empezar con el supremo. Es el f de K. Es el f de K, ¿estamos de acuerdo? O sea, en este caso va a coincidir con el máximo. En este caso la función es continua. Entonces, en este caso, el supremo va a ser el f de K. Y el ínfimo, F de K. ¿sí? El ínfimo es el f de K. Entonces, con esto, ahora podemos calcular las sumas. Suma superior y suma inferior. La suma superior es la sumatoria desde K igual 1 hasta N del supremo por la amplitud del intervalo. ¿Sí? El supremo, dijimos que el supremo es f de K. Y la amplitud del intervalo, B sobre N. ¿Sí? Y ahora, Green. Quedó ahí. ¿No? ¿Cuál es mi función? Entonces, ¿cuánto vale f de xk? ¿De acuerdo? Si mi función f de x igual a x, obviamente que f de xk es xk. ¿Sí? Pero, o sea que esto va a ser específicamente xk. Ahora, como la partición es igualmente espaciada, ¿cuánto valía xk?
el mismo que si es igualmente espaciada, el xk vale a más k por b menos a sobre n, o sea, k por la amplitud. ¿De acuerdo? En este caso, como a es 0, el xk que les va a quedar, simplemente, el xk va a ser k por la amplitud que es b sobre n. ¿Sí? O sea que esto les va a quedar igual, sumatoria, desde k igual 1 hasta n, k b sobre n por b sobre n. La sumatoria desde k igual 1 hasta n, k por b cuadrado sobre b cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahora? Degree. ¿De qué depende la sumatoria? Justamente, entonces, ¿qué es lo que varía de 1 hasta n? El valor de k. Entonces la sumatoria depende de k. Entonces, ¿qué pasa con este numerito? Es una constante, no depende de k. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacarlo fuera de la sumatoria. En realidad, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo sacarlo fuera de la sumatoria? No, creo que lo entendí lo de ponerlo mal. Yo pregunté. ¿Cómo factorizar, no? ¿No es como factorizar? Claro, distributiva nada más. Porque ese término multiplica todos. Entonces, en realidad, sacar para afuera no es sacar para afuera. Estás factorizando distributivo. Esto le va a quedar igual a la sumatoria igual sumatoria desde k igual a... ¡Ay, otra vez! Lo hice mal. B cuadrado sobre I cuadrado, la sumatoria desde k igual a hasta n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale esto? ¿Uno? Estamos sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. ¿Cuánto da eso? Esa suma, capaz que alguna vez escucharon hablar, la suma de Gauss. ¿Saben por qué se llama suma de Gauss? N. No. Porque Gauss, cuando estaba en la escuela, se la pusieron como para hacerlo y después... Esto tiene... a ver, no todos son Gauss, obviamente, hay un solo Gauss. Esta sumatoria está en la tablita. O sea, el hecho es que si van a la tablita van a encontrar el resultado de esta sumatoria. Es la suma de Gauss, o sea, la anécdota de esto justamente es eso. Es decir, el maestro, como para ponerlo en penitencia, le puso a calcular sumas muy largas y luego se le hacían dos patadas porque se dio cuenta como el resultado de esto. Ese fue uno de los grandes descubrimientos de Gauss.
Pero esto vale n por n más 1 sobre. Por eso son genios y nosotros vamos a hacer esto es igual a, obviamente, ¿qué les va a quedar? B cuadrado sobre 2, B cuadrado sobre n cuadrado por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Me perdí. Fíjense que tengo un n cuadrado y un n. O sea que ahí puedo simplificar uno de los n. Reordenando esto, me va a quedar algo así como b cuadrado sobre 2 por n más 1 sobre e. O lo que es lo mismo, b cuadrado sobre 2, 1 más 1 sobre e. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. De vuelta, o sea, estas formulitas no se las tienen por qué acordar. En realidad hay dos nada más. La suma de los números y la suma de los cuadrados. Ahí en la tablita, no es que sean las únicas sumas que hay un montón, pero a lo sumo de esas pueden ir para el parcial. Todo esto para calcular qué cosa? La suma superior. Se supone que ahora ¿qué vamos a hacer? La inferior. Un detalle es, vieron que la diferencia entre suma superior e inferior es S mayúscula y S minúscula. Como mis S mayúsculas y minúsculas son iguales, yo uso la S cursiva para la suma inferior, minúscula. O sea, si no mis ganchos son todos iguales. Más allá que estos son todos iguales, igual. Si hacen todas las cuentas, la diferencia ¿cuál es? Que en lugar del supremo, ¿qué vamos a poner ahora? El ínfimo. Si hacen las cuentas, no lo voy a hacer, lo dejo como ejercicio, tienen que llegar a este resultado. ¿Sí? La suma inferior les va a dar eso. ¿Sí? No me acuerdo si no tengo que llegar. Bueno, suma superior y suma inferior. La suma superior dijimos que es la suma por exceso y la inferior es por defecto. Entonces, ¿qué va a pasar siempre entre la suma superior y la suma inferior? ¿Cómo va a ser la suma superior con respecto a la inferior? Mayor, ¿estamos de acuerdo? O sea, necesariamente, bueno, acá está un ejemplito de más genérico de suma superior y suma inferior. Pero lo que me interesa es que siempre la suma inferior va a ser, de una partición es menor o igual que la suma superior de la misma partición. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental. La segunda propiedad me dice que si P y Q son particiones del intervalo B, tal que P es más fina que Q, se cumple que la suma superior en P es mayor o igual que la suma inferior en Q.
Tengan en cuenta que la suma inferior es suma por defecto. Si afinamos a la partición, ¿qué le va a pasar a la aproximación? ¿Y cómo mejora una aproximación por defecto? Aumentando de valor. Por eso la suma en P, la suma inferior en P es más grande que Q. Ahora, la suma superior es al revés. ¿Por qué? Porque es por exceso. ¿Cómo mejoramos la suma por exceso? Disminuyendo en valor. ¿Estamos de acuerdo? La idea fundamental. Por eso la suma inferior, si afinamos la partición, va aumentando y la suma superior va a ir disminuyendo. ¿Sí? Esa es la idea fundamental con afinar las particiones. La tercera me dice que, acá fíjense que es parecida a la primera, pero me dice que la suma inferior es menor o igual que la suma superior, pero de cualquier partición. Y esto tiene que ver con justamente que siempre es una suma por exceso y la otra por defecto. Siempre la suma inferior es más chica que el valor, la suma superior va a ser siempre más grande. Pero acá, sin la restricción de que sea la misma partición, ahí automáticamente para todo. Ahora, la cuarta me dice que existe el supremo del conjunto S, donde el conjunto S es el conjunto de las sumas inferiores, o sea, que es partición. El hecho es que la suma inferior, si yo afino la partición, ¿qué le va a pasar a la suma inferior? ¿Qué dijimos recién que le pasaba si afino la partición? Va a aumentar. Pero en realidad, ese aumento no es indefinido. Por eso, necesariamente, las sumas inferiores van a tener un supremo. Van a tener un cierto valor que va a ser el supremo de las sumas inferiores. ¿Sí? La parte B es con el ínfimo con respecto a las superiores. ¿Por qué? Porque las superiores, cuando afino la partición, va disminuyendo. Pero no disminuye en forma, no disminuye hasta menos infinito. En realidad, sino que va a estar acotado. Necesariamente esa suma siempre va a tener un ínfimo. O sea, las sumas inferiores tienen supremo, las sumas superiores tienen ínfimo. ¿Qué se cumple? Que el ínfimo de las superiores es menor o igual que el supremo de las... No, déjame ver. El supremo de las inferiores es menor o igual que el ínfimo de las superiores. Esa relación se cumple siempre. Obviamente, ¿qué es lo que me va a interesar a mí para la integral? Intuitivamente. Si quiero calcular un área, las sumas inferiores aumentan hasta un valor y las superiores disminuyen hasta el ínfimo. ¿Que el ínfimo y el supremo sean iguales? Obviamente. Para que exista área. Esa es la idea fundamental. La idea intuitiva básica es esa. Tienen que ser iguales para la existencia del área. Bueno, pero antes de definir eso, vamos a hacer algunas demostraciones de estas propiedades. La primera me dice que la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Y eso sale simplemente de que cuando nosotros armamos la suma,
¿Cuál es la diferencia entre la suma superior e inferior? El ínfimo y el supremo. ¿Y qué relación hay entre el ínfimo y el supremo? Uno mayor que el otro. ¿Por qué? Porque el ínfimo y el supremo se refieren a la función en el mismo intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesariamente se va a cumplir que M sub K va a ser menor o igual que M sub K. El ínfimo siempre es menor o igual que el supremo. Porque estamos trabajando siempre en el mismo intervalito. O sea, que se cumple para siempre. Entonces, nada, perdón. Para publicar. Ahora, ¿qué sabemos de la amplitud? Como siempre, positiva. Entonces, si multiplico eso por la amplitud, no va a cambiar la desigualdad. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Claro, porque si se cumple esa desigualdad para todo lo K, sumo todas esas desigualdades y me va a quedar la misma desigualdad. Entonces, esto le va a quedar simplemente la sumatoria desde K igual 0, desde K igual 1, hasta N. ¿Qué pasa con el primer término? ¿Qué es esto? La suma inferior. Y la otra, Superior. y ya está. Es lo que quería. O sea, este término es la suma inferior menor o igual que la superior. ¿Sí? La suma inferior menos la superior. ¿Sí? ¿Se entendió? La segunda propiedad, en 20 minutos no me va a alcanzar. Vamos a demostrar la tercera, en realidad. La segunda es un poquito más larga que los 20 minutos de clase que me quedan. ¿Está bien lo que presenta? Sí, sí. Entonces, en la tercera partimos de dos particiones cualquiera, P y Q. Acá, en realidad, dijimos recién que obviamente, dadas dos particiones cualquiera, no siempre tiene que existir una relación entre ellas. ¿Sí? Pero, ¿qué podíamos hacer siempre? Encontrar uno que sea Afín o posterior, estamos de acuerdo. Siempre podemos encontrar una partición que sea más fina que ambas o más fina o posterior. ¿Haciendo qué cosa? La unión. Entonces, en el tercero, simplemente vamos a construir la unión P unión Q, que va a ser más fina que P, P unión Q va a ser más fina que Q. ¿Sí? Entonces, parto de la suma inferior
en P, ¿qué relación va a tener esa suma inferior con la de la unión? Si es más fino. ¿Qué dijimos recién? Que era ¿cuál es más grande? La de la unión. Claro. Siempre, es decir, si afinamos la partición, la suma aumenta, la suma inferior aumenta. Eso justamente es lo que decía la segunda propiedad. La primera propiedad, como es que se dice, la primera propiedad justamente me asegura que la suma inferior y la superior en la misma partición. Por eso, o sea, ¿qué pasó ahí? Esto, por la primera propiedad, si la partición es la misma, recién demostramos que se cumple. Y obviamente, como la unión es más fina, la suma superior, si afinamos la partición, se achica. Con lo cual, esto le va a quedar menor o igual que S en Q. ¿Sí? Esta es más directa, porque es usar las anteriores. ¿Sí? Sí. O sea, ahí llegamos justamente que la suma inferior en P es menor o igual que la suma superior en P. Perdón, sí. ¿Preguntas? La 4. Me dice que, obviamente vamos a hacer solo una, que existe supremo de ese conjunto. Ese conjunto, ahí le puso ese piso como el conjunto de sumas inferiores, tal que P es partición de la. No, ahí escribe conjunto nada más. Ojo. Ese es el conjunto. Tengo que demostrar que ese conjunto tiene supremo. ¿Cómo demostramos que un conjunto tiene supremo? A ver. ¿Y eso de dónde sale? ¿Está bien? Pero ¿de dónde sale eso que está acotado? De un nombre. El resto, acotado superiormente para supremo. ¿De dónde sale eso? Del axioma de completitud de los reales. ¿Qué me dice el axioma de completitud? Que un conjunto no vacío de reales, ¿qué más tenía que ser? Acotado superiormente, no vacío, reales, acotado superiormente, tiene supremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a demostrar esas tres cosas. Primero, que no es vacío, que hay un elemento. ¿Cómo probamos que hay un elemento? Simplemente encontrando una suma. ¿Cómo encuentro una suma? Partiendo de que la función f es acotable. Tengan en cuenta que nosotros estamos partiendo siempre de la función definida y acotada.
Entonces, si la función e es acotada, se cumple que va a existir, en este caso, ínfimo y supremo. Entonces, para hermano mío voy a poner m sub 0 igual al ínfimo de f de x, al que x pertenece al intervalito AB. ¿Sí? Simplemente le pongo un nombre. Entonces, m sub 0 por b menos a, ¿qué es? Justamente. Sería el rectángulo. Pero es el ínfimo o el supremo. ¿Esto qué sería? Una suma inferior. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto pertenece al conjunto, a ese conjunto. Con lo cual, necesariamente, ese conjunto es distinto de vacío. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que probar? Que esté acotado. ¿Cómo prueban que está acotado? ¿Qué tienen que encontrar? Una cota. Para probar que está acotado, necesitan encontrar una cota. En este caso, quiero probar la existencia del supremo de este conjunto. El supremo de este conjunto necesita una cota superior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los elementos de mi conjunto, ¿qué son? Sumas inferiores. O sea, esto es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de el ínfimo por la amplitud del intervalo. ¿Sí? ¿Cómo voy a buscar una cota? De la siguiente manera. Nosotros dijimos que la función tiene ínfimo y supremo. ¿Sí? El ínfimo le pusimos m sub 0. Al supremo le voy a poner m sub 0, en mayúscula. ¿Sí? Como está acotada, la función tiene supremo. ¿Esto qué es? ¿Y cómo es el ínfimo con respecto al supremo? Más chico. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser menor o igual que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de n sub 0 por el delta k. ¿Sí? ¿Por qué el ínfimo pusiste m sub k y no m sub 0? No, porque el ínfimo siempre es m sub k. O sea, cuando vos trabajás con ínfimo, el ínfimo es el chico. Pero acá yo lo estoy comparando con el supremo de toda la función. O sea, vos estás comparando ínfimo con el supremo de toda la función. ¿Entiendes? Por eso, este numerito siempre va a ser más chico que el supremo de toda la función. Así es la relación. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? ¿Eh? ¿Todavía no? ¿Eh? Bueno, pero lo que pasa es que, ¿cómo sé que ese numerito no cambia? ¿Estamos de acuerdo? En realidad, lo que tengo que ver es que ese numerito ya es constante.
Si es constante, ahí pruebo que es cota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer simplemente? De vuelta. ¿Qué pasa con este M sub 0? Dentro de la suma. Entonces, si es constante, lo saco para afuera. Y me queda ¿qué cosa? La sumatoria desde k igual 1 hasta n de los delta xk. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando sumamos todas las amplitudes? Me da la amplitud del intervalo. Si sumamos todas las amplitudes, me va a dar ¿qué cosa en este caso? B menos A. O sea que esto, la suma esta, es B menos A. Por eso esto le queda B sub 0 por B menos A. Y entonces ahora sí es cota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es cota superior, el dígito de vacío son reales, necesariamente va a tener, ¿cómo es que se dice? Ay, me perdí otra vez en las propiedades. Va a tener supremo. ¿De acuerdo? Análogamente se hace la del ínfimo. La siguiente la vemos la clase que viene.